importante no perder de vista que el camino que estamos haciendo, que es camino de preparación, tiene que irnos ayudando cada día a crecer un poquito más en esa disposición plena para llegar a la celebración del nacimiento del Señor. O sea, apenas hemos empezado la primera semana del Adviento, que es esta ruta de preparación, pero ya casi vamos a empezar una nueva, en este caso segunda semana del Adviento. Y como el tiempo de preparación realmente es corto, conviene que estemos revisando constantemente los tramos que ya hemos hecho. Si decimos que estamos a punto de terminar la primera semana y que vamos a inaugurar la segunda, ya es tiempo de mirar atrás y de poder decir, bueno, a ver, son escasos los días, es verdad, los días que hemos hecho de ruta, es verdad, pero en esos escasos días he crecido un poquito más, me he preparado en algo, he acomodado mejor mi vida, estoy dispuesto realmente a llegar mucho mejor a esa celebración. ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo me voy a comprometer? ¿Qué voy a dejar? ¿O qué tengo que asumir? En fin, estas son simplemente expresiones que nos pueden señalar direcciones para trabajar en la vida de cada uno, pero cada uno sabrá con la realidad que le acompaña, que es aquello en lo cual tiene que poner el acento. O sea, lo que yo tengo que trabajar no es lo mismo que tienes que trabajar tú o tú, o a lo mejor puede ser parecido, pero no es igual. Yo tengo que trabajar en mi mal genio, yo tengo que trabajar en frenar la lengua, yo tengo que trabajar en ser más prudente, yo tengo que trabajar dejando de ser perezoso, yo tengo que trabajar asumiendo tal o cual cosa. Esos son propósitos concretos de la vida. No nos podemos quedar, como coloquialmente decimos, por las nubes, simplemente diciendo, sí, la Iglesia me invita durante este tiempo del Adviento a ser mejor, pero ser mejor se traduce en ¿qué? Puede que se nos pase, como cuando intentamos atrapar el agua entre las manos, que sí, podemos tenerla un poco de tiempo, pero a la larga no podremos contenerla siempre. Puede que se nos pase el tiempo del Adviento sin hacer nada. Y eso sería trágico. ¿Cómo nos preparamos para llegar bien? ¿Y por qué es necesario llegar bien? Porque vamos a celebrar uno de los grandes misterios de la fe en la vida del cristiano, que Jesús se encarnó, es decir, asumió nuestra carne, es decir, nuestra condición humana, que se hizo uno como nosotros, que fue enviado por el Padre y haciéndose uno como nosotros, insertándose en la historia de la humanidad, redime a la humanidad toda. Viene a hacerse uno de nosotros para redimir a la humanidad toda. Y eso tiene peso en la fe del cristiano. Por eso no pasa desapercibida la celebración de la Navidad, sino que por el contrario nos alistamos con todo, precisamente porque es significativa, importante, y con todo es con todo, con lo de fuera, lo hemos dicho varias veces, y con lo de dentro, que es la invitación a prepararnos, guerreras. La ayuda del Evangelio de hoy, pues es una historia muy especial, casi escondida, a lo mejor no tan común, ni tan suficientemente escuchada,
Un relato de San Mateo donde se nos habla de dos personajes que son ciegos. Es muy fácil imaginarnos la realidad de vida de estos personajes. Son ciegos, o sea, no pueden valerse por sí mismos con la capacidad o la destreza de hacer muchas cosas. Tienen que pedir la ayuda seguramente de alguien o de algunos para poder hacer esas cosas. Y en la época en la que vive Jesús, pues naturalmente entendemos que habrá mayor dificultad en muchas de esas realidades. Esos dos ciegos, que como siempre ocurre, han escuchado hablar de Jesús. No sabemos cómo se van encontrado. El evangelista no nos narra por qué aparece Jesús allí en aquel lugar, pero cuando la gente murmura, o mejor dice, que Jesús está por ahí, los ciegos entonces buscan la manera de poder estar frente a frente con Jesús. San Mateo, cuando nos ofrece esta narración, nos hace pensar en una situación muy particular, porque según el relato, Jesús va pasando y cuando los dos ciegos lo saben, empiezan a gritarle. ¿Qué es lo que le gritan? Pues le están pidiendo lo que necesitan. Ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten compasión de nosotros. Pero cuando digo que el relato es curioso, es porque Jesús no hace como en otros momentos, no se detiene, no mira a aquellos hombres, sino que sigue caminando y solo cuando ha llegado a casa, que entre otras cosas no sabemos a qué casa se refiere el relato, cuando llegó a casa, los ciegos se acercan, o sea, han venido detrás de él, no se han desanimado, han sido capaces de alguna manera de seguir sus pasos hasta llegar a donde está, y solo allí entonces Jesús dirige una palabra para ellos. La palabra que dirige realmente es una pregunta. ¿Creen que puedo hacerlo? Y ellos responden, sí, Señor. Esa es la respuesta de él. Nosotros podríamos interpretar, sí, Señor, creemos que puedes hacerlo. Estamos convencidos de que puedes hacerlo. Desde que escuchamos que pasabas, no íbamos a perder la oportunidad de hablarte y de pedírtelo. Incluso hemos venido caminando con esfuerzo, tropezando, a lo mejor hemos caído una o varias veces, pero no vamos a renunciar a encontrarnos contigo de nuevo y a pedirte de nuevo lo que necesitamos. Sí, estamos convencidos de que puedes hacerlo. Y entonces la respuesta de Jesús es asombrosa. Entonces, que les suceda conforme a su fe. Y entonces, hemos dicho, es asombrosa, porque si uno es espectador como nosotros del relato y estuviéramos mirando un poco a Jesús que conversa con los dos ciegos, estaríamos dirigiendo la mirada a Él, dirigiendo la mirada a ellos. Jesús les acaba de decir, pues que les suceda conforme a su fe. Y uno mira a los ciegos. ¿Qué podrá suceder en ellos? Porque si han pedido curarse, vamos a ver qué tanta fe tienen. Les sucederá si tienen fe. Si no la tienen, o si es débil, a lo mejor no va a suceder lo que esperan. Y el evangelista nos dice, pues se les abrieron los ojos de inmediato. Y Jesús les recomendó no decirle a nadie. El relato es una curación, lo sabemos. Pero el relato a la larga es poder medir la fe de alguien que necesita de Jesús.
Y el mensaje para nosotros hoy, insisto, en el camino hacia la celebración del nacimiento del Señor, o sea, nuestra ruta de Adviento, es que podamos mirar cómo está nuestra fe. Pero más allá, nos sirve la imagen de los dos ciegos para que pensemos si a lo mejor nosotros también lo somos. Claro, me dirán, pero vemos, así usemos anteojos, vemos, pero sabemos muy bien que la ceguera no es solamente la que nos impide ver de la mejor forma, sino que hay una ceguera espiritual. Hay un adagio popular que reza: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso tiene una inmensa carga de verdad. A veces no queremos ver al hermano que sufre, no queremos ver a la persona que nos ofendió, y entonces no le vamos a otorgar el perdón. No queremos ver a aquel a quien a lo mejor le causamos daño, y entonces somos incapaces de ofrecer excusas, y así por el estilo. No queremos ver al familiar que nos es incómodo, al que nos causó sufrimiento, en fin. Ese tipo de cegueras hay que revisarlas, porque, vuelvo a decirlo, en el camino del Adviento nos aparece este Evangelio, no solo para que nos cuestionemos qué tanta fe tenemos, y si podemos alcanzar de parte del Señor lo que necesitamos precisamente por la fe que nos alimenta, sino que además tenemos que darnos cuenta de si a lo mejor los personajes del relato nos representan nítidamente, o sea que también somos ciegos. ¿Y cómo limpiar esa ceguera? ¿Cómo volver a ver? ¿Cómo caminar mejor y más ágiles? Reflexionemos sobre eso hoy. Esa es la tarea de hoy que nos deja el Evangelio en ese camino de preparación hacia la Navidad. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime.